Y hubo diversas manifestaciones hace un par de días y hoy mismo veíamos justo acá en vivo la manifestación de ciertos grupos ambientalistas reclamando no sé qué. Y me parece que tenemos un especialista en la materia que justamente está escribiendo un libro con Ignacio Bosler, un gran amigo de la casa también, junto a Horacio Houston, libros que creo que tratan todas estas cuestiones del veganismo, del ambientalismo, etcétera. Exactamente. Bueno, recién para que la audiencia más o menos lo entienda por dónde vamos a tratar este tema, es como que uno tiene que estar obligado a hacer aclaraciones básicas como que el cielo es celeste, como que pegarle a un perrito está mal o como que a la mujer se tiene que respetar. Digo, pero Agustín Laje cuando sacó su libro sobre el feminismo tenía que aclarar, sí, yo estoy a favor de respetar a la mujer, pero nos oponemos al uso político del feminismo. Bueno, vamos a hablar un poquito del ecologismo sobre eso, es decir, a ver, no hay nada loable en maltratar a un animal, no hay nada digno en el uso predatorio de la naturaleza y en la sobreexplotación, pero nos interesa poner al descubierto este uso político. Justamente, y como viene a ser la introducción, Nicolás, respecto a cómo hay constantemente manifestaciones ambientalistas, hemos tenido sucesos que van desde lo muy gracioso, como las intervenciones en la sociedad rural por parte de los veganos, hasta sucesos para ahí un poco más trágicos, como por ejemplo cuando han tomado fábricas de producción agropecuaria, digamos. Entonces, no es un tema menor la utilización política de este movimiento. ¿Por qué nos interesaba hablar justamente hoy día del ecologismo? Porque hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Pero nos vamos a focalizar en un punto preciso. Hoy, para el que no sabe, 31 de agosto es el día de la partera y la embarazada. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver? Yo les voy a decir, tiene que ver todo con el ecologismo. Tiene que ver absolutamente todo con el ecologismo. Por una cuestión básica. El ecologismo no hace falta remontarse al siglo XVI, cuando en pleno proceso iluminista se retoman las teorías animistas de los griegos. No nos vamos a ir en el tiempo, nos vamos a ir solamente a 1960. 1960 cuando está este auge de los movimientos verdes. ¿Por qué está este auge? Porque en 1960 a 1970 es cuando en efecto todo lo que era el movimiento feminista, promotor del aborto, que estaba fogoneado por la IPPF a través de la ONU, en este plan justamente que era de control demográfico, que esto está documentado por Margaret Sanger, quien fue presidenta de la IPPF del 51 al 59, ella misma expresa la necesidad de un control demográfico, surge un personaje muy curioso que era Paul Ehrlich, que para muchos es el padre del ecologismo. Paul Ehrlich, ¿qué escribe? La bomba demográfica. Estos son todos documentos. La bomba demográfica de Paul Ehrlich lo que hace es tomar la teoría malthusiana. La teoría malthusiana, la tesis de Malthus, es de aquel pastor anglicano que decía, bueno, los alimentos crecen en forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, y la humanidad crece en forma exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces dice, hay que reducir la población, un pensamiento que le venía al pie a gente como Margaret Sanger, que insisto fue la presidenta de la IPPF, o sea, la principal agencia abortista del mundo. La ONU llega a plantear en el 74 la conferencia de Bucarest sobre el control y reducción poblacional, que fracase a partir de ese momento, es cuando empieza todo este financiamiento a estos grupos verdes. Verdes no solamente por el pañuelo verde, sino verdes también porque son como estas sandías, digamos, verde por fuera y rojos por dentro, en esta cuestión de derribemos el capitalismo, abajo los valores occidentales, este respeto a la Gaia, que la Pachamama es una, esta tesis animista de que si viene una pandemia o si viene un terremoto es porque la naturaleza tiene su propia alma, entonces se está vengando del hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano, opresor. Bueno, ahí está la importancia. Como vemos, el fenómeno del ecologismo es un fenómeno más cultural de lo que uno cree. Es un fenómeno tan fuerte que si uno se fija en los principales promotores de estos supuestos derechos ambientales, siempre han sido todos o marxistas o postmarxistas en contra del capitalismo. ¿Y por qué nos interesó hablar de esto? Porque la gente, no digo que con estos 10 minutos que podemos hablar del tema la gente salga totalmente formada en ecologismo, pero que al menos tengan conciencia de un punto, para que lo podamos conversar incluso con el resto de la mesa. Total, podemos hacer un par de preguntas y me parece genial. Pero vean la importancia del ambientalismo y esta suerte de derechos difusos. La gente se asusta porque ve al feminismo avanzar. Y dicen, oh, esperen, miren, el feminismo avanzó con la ideología de género en los colegios, educación sexual. Pero son leyes, son leyes.
el ambientalismo llegó a reformar la Constitución en Argentina en el 94, cuando hablan de los derechos ambientales, con todo lo que implica la injerencia del Estado posteriormente a partir de esto en la vida privada de las personas. Entonces, no se dejen llevar por la falsa idea de que el ambientalismo es un movimiento sano, de respeto, porque muy por el contrario, en el fondo engloba un movimiento totalitario donde quieren poner que una pequeña élite maneje justamente los recursos naturales bajo esta falsa idea de la protección ambiental. Me gustaría agregar un punto ahí que lo dejaste medio colgando, lo de la tesis de Malthusiana, ¿no? Que es algo que ya está totalmente desmitificado y que, por ejemplo, no tuvo en cuenta todos los avances tecnológicos en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que eso generó un crecimiento más que exponencial en el aumento de la producción de alimentos. O sea que hoy en día podemos aumentar el ritmo de producción de alimentos muchísimo más de lo que es capaz de aumentar la población humana. O sea que eso ya está más que desmentido e incluso se podría hacer toda una explicación de por qué desde un principio estuvo mal planteada la tesis malthusiana. Pero aclarar eso. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta en la cuestión un poco más política, pero que sigue en la materia, porque para los que no estamos informados en la cuestión del ambientalismo, ecologismo, etcétera. Yo veo la mayoría de los países o presidentes que apoyan y están con todo este movimiento, Canadá, los países nórdicos, la mayoría suelen estar muy bien acomodados económicamente, sin problemas de pobreza, etcétera. Y justamente todo esto, como vos bien decías, marxismo por marxismo, etcétera, pero yo no veo a nadie del Partido Comunista Chino, a nadie del Partido Comunista Ruso, ni a nadie de África, por ejemplo, estar con todas estas banderas. ¿Por qué sucede esto, Horacio? De que justamente los países acomodados del primer mundo, por así decirlo, como Canadá, como Noruega, como Suecia, que es Greta Thunberg, si no me falla la memoria, son los primeros justamente en levantar estas banderas. Porque en parte, vamos a tomar, vamos a tratar de fraccionar tu pregunta en los distintos estamentos. Pues es muy buena la pregunta, pero es compleja. Dale. Entonces vamos a tratar de estructurarla, y la vamos a tratar de estructurar juntos, incluso. Vamos por parte. Primero, recordemos que, como lo plantea Ale, detrás de la agenda antinatalista, y por eso quise tocar el día de la partera y la embarazada, hay una cuestión del antinatalismo. O sea, las banderas antinatalistas, sobre esto yo tengo escrito ya 3 ensayos. El antinatalismo es una bandera, ¿bien? Ahora, el antinatalismo no es una bandera global, es para ciertos tipos de población en ciertas partes del mundo. No en vano, y si vamos a la cuestión internacional, ha sido Donald Trump, Bolsonaro del Grupo de África, los que se han opuesto al aborto totalmente de la ONU. Una ONU que en el 94 alberga dentro de lo que son el Consejo de Seguridad a Petra Kelly, que además de fogonear el aborto como política de las feministas, también fogonea el desarme nuclear, para que veamos cómo estos movimientos verdes, pacifistas, van por todo. Pero vos me dijiste, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con esos países? Primero, ciertamente esto es una cuestión de realismo político, no es como plantearse por qué las feministas no van a Medio Oriente. Y porque no tienen poder político para sentarse en una nación que no podría ni siquiera desembarcar por las ideas que plantean. La causa ecologista del veganismo es ciertamente una causa de pequeños burgueses. Lo vimos hace poco cuando entrevistamos a Augusto con el tema del asado, sí, que fue una especie, entre comillas, de troll a los veganos que han venido a misiones con los chicos muertos de hambre. O sea, en una familia donde están pasando hambre, uno no le va a decir, che, la vaquita tiene derechos, porque son dietas carísimas que no se puede acceder, y porque la gente está preocupada en ordeñar una vaca, en faenarse algún animal y en cosechar lo que puedan, digamos. Entonces, claramente que las preocupaciones de los ecologistas no están en gente realmente que pasa necesidades, por una cuestión obvia. Pero también voy a tocar un tema que dijiste de China y los demás países, que es muy curioso, vinculado al tema del ecologismo. Por ahí se mezcla un poco con el tema del veganismo, así que vamos a separar. Vamos a hablar de ecologismo, sí, porque si no nos vamos a ir mucho de tema. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que toma Donald Trump en la ONU? Se va del Tratado de París. ¿Cómo el Tratado de París? Están los países de categoría T1 y categoría T2. Sí. Los países de categoría T1 son los menos contaminantes del mundo. Curiosamente son los países con una economía más descentralizada. Los países de categoría T2, que son los más contaminantes, entiéndase India, por ejemplo, o China, sí, son los países que tienen una tasa de contaminación altísima. ¿Por qué? Por tecnologías socialistas, vieja, obsoleta, a base de petróleo, de emisiones. Entonces,
En un momento Donald Trump dijo, yo tengo que estar justamente con mis ingresos legítimos de mi sector productivo financiando estos países que no tienen ningún estímulo para salir de esas tecnologías contaminantes porque encima tienen subvención de la ONU. Por eso que se termina yendo de esto. Además que hay una cuestión ideológica, como dije, es eminentemente de izquierda el ecologismo. No existe un Sí. ecologismo de derecha. Si una persona de derecha va a ser responsable en forma individual con el ambiente, pero no va a estar fogoneando que venga la ONU a decir cómo tiene que producir una nación o que te marque una agenda en términos de natalismo o huella migratoria. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el fenómeno también con el ecologismo, como estamos hablando, que digo, hablamos de ecologismo en términos generales porque es un bloque de radio. Yo sé que alguno va a decir, no, pero este tema no es así. Si quieren lo debatimos punto por punto, no tengo ningún problema, me escriben por privado, que lo hablamos. Pero también está el otro tema de estos países, porque estamos hablando que en efecto es una de las banderas del globalismo el ecologismo. Sí. Ustedes van a ver que todos los países progresistas terminan abrazando esta cuestión de ¿cuál es el mensaje de fondo? Todos hermandados, adentro de la tierrita, porque ya no se dibuja más los niñitos alrededor de la tierra porque era una cuestión de dominio. No, no, todos adentro de la tierra, todos dentro del mismo globo, todos somos lo mismo, entre comillas, porque los burócratas están siempre bien acomodados, los progresistas en sus mansiones te hablan como Peter Singer, que es un buen ejemplo de todo esto. Te dicen cómo tenés que llevar tu vida. ¿Saben por qué nos oponemos al ecologismo? Por gente como Peter Singer. Peter Singer es muy gracioso. Porque Peter Singer, que escribe Liberación Animal, el que dice no, que los animales tienen derechos, que hay que cuidar el ambiente, que el hombre es un depredador. Bueno, si el hombre es un cáncer, ¿qué se hace con el cáncer? Porque tiene el mensaje de fondo de los ecologistas. ¿Qué fue lo que dijo Peter Singer con el tema de la pandemia? Además que él dijo, por ejemplo, que una vaca tiene más derecho que un niño por nacer o que un niño discapacitado porque la vaca tenía más sentido de peligro, tenía más conciencia en sí misma. Además que dijo eso, ¿no? Pero no nos vayamos al tema. ¿Qué dijo con el tema de la pandemia? Peter Singer, padre contemporáneo del ecologismo en su máxima expresión, que estaba bien discriminar a los viejos, que los estados tenían que todos someterse a un gobierno centralizado, entiéndase la ONU, en el cual los recursos se destinen, y esto está documentado en mi libro, que los recursos se destinen a la gente de mediana edad. ¿Por qué? Porque tiene mayor expectativa de vida. Y si como todos van a ser viejos, tarde o temprano, no es discriminar, es simplemente no gastar recursos a gente que le queda poca expectativa de vida. Eso es lo que dice Peter Singer. Es el pensamiento filosófico de base que hay en el ecologismo. Partir de la idea de que el ser humano es un cáncer, que hay que extirparlo, que hay que eliminarlo. Las teorías de Thanos, que muchos se ríen cuando uno lo menciona, pero es la forma que lo entiende. ¿Cuál es la tesis de Thanos? No es el malo del universo de Marvel. De hecho, Thanos termina siendo para muchos como el bueno, porque el que dice, hay guerras, hay hambre, miren que hay pobreza, hay gente pasándola mal, hay niños sufriendo. ¿Qué vamos a hacer? Eliminemos la mitad de la población mundial, la mitad de la población del universo en el caso de Thanos, y de esa forma los recursos van a alcanzar para todos y vamos a tener ese paraíso terrenal que tanto prometió Rousseau, con el mito del buen salvaje, esta idea de volver a la naturaleza. Vean cuánto ha avanzado el ecologismo en su dialéctica, que constantemente se habla de que ya no es la mujer la cosificada, ahora son los animales los cosificados, que el animal tiene la misma categoría que un ser humano, que el árbol tiene derechos por sí mismos, que la naturaleza tiene derechos por sí mismo, no es que el ser humano tiene derecho a un ambiente sano. Entonces es muy peligroso el avance de esta agenda porque va en desmedro de la propia humanidad. Y me remito a los propios intelectuales. Yo sé que alguien va a decir, no, porque yo soy vegano y pro vida al mismo tiempo. Ya sé que hay excepciones, y en buena hora que las haya, y no es una cuestión de que a uno le importe qué elige comer cada ser humano. Es una cuestión de la agenda cultural de fondo. Como por ejemplo los hombres herbívoros, que ya ni siquiera se quieren reproducir en Japón, para estar subsumidos a ser simple unidades de consumo y producción. Porque detrás de todo esto, detrás de Greta Thunberg, hay empresas financiándola, detrás de Donald Trump hay un montón de ecologistas en su contra atacándolo. Lo que sucedió con la bandera del ecologismo fue uno de los mayores ataques políticos que recibió Bolsonaro. Las culturas animalistas han sido los principales opositores a Vox. Entonces, acá hay que entender que nosotros atacamos esta agenda política y cultural. No es que estamos diciendo, bueno, vamos a prender fuego a un campo. No, justamente lo que estamos diciendo es prudencia. ¿Quieren que toquemos otro ejemplo complicado? ¿Cuántos se están sobrecargando con esta idea del cambio climático? ¿Cuántos se están atacando las industrias, las empresas privadas para que quede todo en manos del Estado, de ciertas burocracias? Cuando hasta hace 20 años atrás era el cambio climático, ya no era el calentamiento global. ¿Qué es lo que era hace 20 años atrás?
era el enfriamiento global. ¿Y quién viene a desmentir esto? No lo dice un Horacio Houston, lo dice un ecologista, Björk, sueco, que escribe El ecologista escéptico. Todo esto está documentado. Digo para que tomemos conciencia de que uno cuando empieza a hablar luego con especialistas, cuando viene el tema de los transgénicos, le dice, bueno, a ver, ¿no te gustan los transgénicos? Mejoremos las fórmulas. No, que sea todo orgánico. Bueno, ¿cuánto sale tener una granja orgánica? Pensá en Nueva Córdoba. No te alcanzaría el espacio físico. No, sumado a eso, te digo que los riesgos para la salud de una granja orgánica son muchísimo mayores que los que puede llegar a tener cualquier tipo de producto transgénico, por las mismas características de la granja orgánica. Justamente los materiales, o sea, vos un transgénico, lo que se le hace al producto transgénico es hacer que sean resistentes a productos como el glifosato. Eso es lo que hace básicamente una semilla transgénica. Hace que la planta no se muera al aplicarle glifosato, que por lo general las malezas se mueren al entrar en contacto con el glifosato que se le echa desde los aviones a muy baja altura en forma de vapor, tipo como líquido así, pero no me sale la palabra, ¿viste? Como en Sprite se le echa, ¿no? Eso básicamente lo que hace es que las malezas, todo lo que puede llegar a generar problemas, podredumbres, bacterias en las cosechas, en las siembras, se mueran. Entonces te queda el producto limpio, sin ningún tipo de problema y perfectamente habilitado para el consumo humano, ¿no? En cambio, una granja orgánica, vos tenés todas las malezas adentro de la planta, que te vienen las bacterias, que te matan la cosecha, que de repente te agarra, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad esta que está en la parte exterior de las plantas, que por eso uno tiene que lavarlas muy bien porque te agarra y te revienta. Justamente los productos orgánicos son los más propensos a matar a una persona por todas las malezas y todos los problemas que tiene por detrás. Y me gustaría hacerte un punto ahí, Horacio. Vos habías mencionado Nico había mencionado a Greta Thunberg y que vos comentaste, ¿no?, todo el tema de Antifa. Si mal no recuerdo, los padres de Greta Thunberg apoyaban abiertamente al grupo Antifa, que son justamente los que ahora quieren bajar al gobierno de Trump y que de hecho estábamos hablando en un bloque pasado que fusilaron a un chico por apoyar a Trump, ¿no? Por ser un Trumpist, O como sea, dicen ellos. vos me estás diciendo que estos mismos grupos Antifa, que los padres de Greta apoyan, que Greta defiende el medio ambiente, etcétera, y Greta no dijo nada que prendieron fuego medio a Estados Unidos. No, no dijo absolutamente Ah, nada e incluso Greta siente un gran odio por la persona de Donald Trump, sí, ¿no? eso conocemos. Eso lo conocemos y lo pudimos ver en la carita esa que ponía cuando pasaba Donald Sí, Trump. Fue muy gracioso los memes que salieron después de sí, eso. Pero que la chica, aparte, recordemos que la chica tiene un problema sí. psicológico. O sea, la chica tiene, no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad que tiene, No me acuerdo si es Asperger, creo, Asperger, creo. Asperger Creo que creo sí, que no era, sé. y que no entiende del todo la realidad. O sea, como que lo que tienen las personas con Asperger es que tienden a centrarse mucho en una temática en particular, como en este caso es el tema del ecologismo, y defienden a ultranza eso. Entonces, si los padres le impusieron desde chica que una persona como Trump es lo peor que le puede pasar a la humanidad, ella adentro de su cabeza, sin un motivo a lo mejor, va a odiar de manera irracional a Trump porque es como su enemigo, porque no está a favor del ecologismo, que es como lo que ella tiene en la cabeza, que es lo que su objetivo de vida es defender eso, ¿no? Y además, para que vean lo que es, ¿por qué nos pareció importante hacer este bloque, digamos? Porque es como poner en manifiesto algunas cuestiones vinculadas al ecologismo. ¿Quieren ver lo que es la verdadera cara del ecologismo? O sea, no sé, si uno realmente quiere proteger el planeta, podríamos dedicarle un bloque entero respecto a la cuestión de cómo la propiedad privada evita que las especies entren en peligro de extinción. Pasó con las vacas, o sea, las vacas cuando eran de dominio público estaban al borde de la extinción en Italia. Cuando se las afianza como propiedad privada, se han reproducido y es una cuestión natural del ser humano. Si uno pone dos lobos en un gallinero, se extinguen y se mueren todos de hambre al tiempo. Si uno pone dos seres humanos, las gallinas siguen produciendo y los seres humanos se siguen reproduciendo. Es una cuestión lógica de la economía del ser humano. Pero quieren ver la verdadera cara del ecologismo y por qué decidimos hacer el libro con Ignacio, y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de conversar un poquito de esto acá en el programa.
No sé si recuerdan cuando pasaron los incendios de ¿Amazonas? Amazonas. Sí. Había un sujeto muy particular que tiene muchos seguidores en Instagram, que no me sé cómo se llama, pero me acuerdo que me causaba gracia porque tenía una sola ceja. Era y el tipo decía, Sí. se nos está prendiendo fuego el planeta y se viene el fin del mundo. Siempre el Sí, ecologista sí, por sí, definición es Nostradamus catastrófico. Entonces Sí. ya es ecologista. Vos para ser ecologista tiene que ser Nostradamus catastrófico. El fin del mundo, que los humanos estamos de más, que hay que evitar que se reproduzcan los humanos, que viva el aborto, que viva todas estas agendas progre. Lo que sí, no me toque mi celular con iPhone. No, Dice, no, y si quieren, y decía, y si quieren que nosotros evitemos que las Amazonas se sigan prendiendo fuego, no vayan a tirar un balde de agua. No. Suscríbanse a mi canal, apóyenme Apóyenme por las redes sociales, páguenme, deposítenme, acá tienen mi CBU para que me puedan pasar la Bueno, plata. hay un- O sea, la manera de defender era pasarle guita a él. Sí. No te decía cómo le iba a hacer. De hecho, también podemos ver una organización, que no voy a dar nombres, una organización de México, que hizo un crowdfunding para financiar a alguna organización que se dedique a la reforestación del Amazonas, que hasta ahora nunca ha dicho de qué manera invirtió esa plata, ¿no? Pero que dijeron que de alguna forma iban a usar esa plata para el Amazonas, ¿no? Sí, sí. Hay Bueno, que, a lo mejor ellos, viste, en su jardín consideran que es todavía parte del Amazonas y hicieron una reestructuración de su jardín, etcétera. nosotros le dedicamos un capítulo entero a Greenpeace con dichos exclusivamente de ex miembros de Greenpeace que conocen, que es muy gracioso, porque a mí, por ejemplo, cuando yo hablo del aborto, me dicen, bueno, sos hombre, no podés opinar. Digo, bueno, te traigo la ex directora de la IPPF, Sí, que ya hemos entrevistado claro. dos mujeres, dos ex directoras de la IPPF. Ah, ellas se callan. Digo esto porque ¿por qué me acordé de este chico unicejas, hablando de Greenpeace y toda esta manera de lavar dinero con el tema de la ecología? Porque en el fondo que nos importa eso, se están lavando dinero a mansalva, aprovechándose de los idiotas útiles progresistas. Porque cuando salió a la luz que el incendio se había iniciado no con el Bolivia. presidente derechoso de Brasil, sino que pensó con un presidente medio progre de Bolivia, no Del lo vi. pueblo. Claro, El presidente del pueblo. el presidente, no lo vi el chico este unicejas decir algo al respecto. Es como que de repente el celular de él estaba desaparecido en democracia. Porque Se no, le nadie acabó la más- batería, justo. Se le acabó la batería de litio. No vamos a hablar de dónde sacan las baterías de los celulares, porque ahí también sería otro tema complicado. Ahí la hipocresía de muchos ecologistas se les cae en un segundo. Dice, che, ¿y vos sabés dónde sacan los minerales para tu teléfono? No, porque ahí es como que esa propiedad privada está bien, nosotros ya proponemos otra cosa. El discurso cambia. Sí. Bueno. Ahí de repente este señor se llamó el silencio. Así que bueno, gente, los invitamos a que nos escriban para hablar del ecologismo cuando quieran y empezar a desmontar uno por uno cada mito. Fun Libre en Twitter, como Fundación Libre en Facebook y en Instagram. Y todos los bloques los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Libre. También van a tener contenido extra en el canal de la Resistencia. Y se pueden comunicar al 351-666-2286 para mandarnos un mensaje durante el programa. En la descripción van a tener el link a el Patreon de la Resistencia y el Patreon de la Fundación Libre para que nos puedan apoyar por esos medios. Vamos a un corte y enseguida volvemos con un vivo por Instagram, que vamos a estar hablando con la gente, y también por Twitch. Vamos a estar en vivo para comunicarnos con la gente y ver qué opinan de este programa y de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Enseguida volvemos. Pará, no te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM, Córdoba, Carlos Paz y Tucumán. Ópticas Alta Vista. Somos especialistas en terapia visual, prótesis oculares, baja visión, contactología especializada. Además, podés ver nuestros increíbles diseños en recetados y parasol.